Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal La Huella de Emma. Mi nombre es Cindy Cante. Bienvenidos a todos, a todas. Han llegado a un espacio hecho con muchísimo amor para compartir la palabra, para compartir herramientas que nos permitan transitar este duelo, que es un duelo generalmente muy solitario y pues este espacio es creado para transitarlo en compañía, en comunidad, con otros padres que han vivido tu historia y con muchas personas que tienen unos contenidos y realmente pueden agregar mucho valor a nuestros procesos para hacerlos mucho, mucho más amorosos. Una de esas personas valiosas que de verdad insistí muchísimo en que viniera a este espacio es Lila Guerrero. Lila, bienvenida. Mm. No, pues muchas gracias a ti. Me siento muy dichosa y ah, gracias. O sea, el honor es mío y siento que haya sido tan complejo el tema de las fechas, pero ya No, hablamos para de eso. Mi nada. agenda es compleja. No, para nada. Mira, yo estoy súper agradecida porque este es un tema, ya les voy a contar de qué se va a tratar, pero es un tema que es poco usual, la verdad. No es tan normal hablar del tema de las plantas. Lila es, pues, ella es Dula, les cuento, es una guía de salud sexual y menstrual, pero aparte es una mujer con una conexión muy especial con las plantas. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo las plantas pueden ser también una aliada para transitar nuestros duelos. Entonces, como se dan cuenta, es un tema poco usual, no hay muchas personas que se dediquen a esto. Realmente cuando estamos en duelo, tal vez ni se nos pasa por la cabeza que las plantas están ahí a nuestro servicio. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy con Lila. Entonces yo quería, para empezar, Lila, para los que no te conocen, que me cuentes así un poquito brevemente cómo llegas tú a convertirte en una mujer que acompaña a otras mujeres en sus procesos y más específicamente en las etapas de gestación, parto y posparto. Ujú. Bueno, pues fue porque me embaracé. Así básicamente eso, ser mamá me cambió la vida. Yo antes de ser mamá, estudié arte desde muy chavita, desde adolescente, estudié artes escénicas, estudié danza, teatro, canto. Y yo pensaba que me iba a dedicar a eso toda la vida, porque además me gustaba mucho hacerlo, aunque había una parte de mí que siempre estaba en una profunda ansiedad cuando me dedicaba a eso. Es un mundo peculiar y cuando vienes de una historia de vida de tantas inseguridades como es mi caso, pues hay mucha autoexigencia. Entonces, todo el tiempo estaba a dieta, tuve muchas crisis de anorexia, en fin, ¿no? Como que había un lado que disfrutaba mucho ese mundo, pero había otro que no le estaba pasando nada bien. Mi sistema nervioso todo el tiempo estaba alterado. Y bueno, me embaracé muy joven, muy enamorada además del padre de mi hija. Y no sé, me embaracé cuando tenía 22 años. Estaba justo en el último semestre de la carrera de letras, porque también estudié letras. Y bueno, pues decidí seguir con el embarazo. Fue una elección, fue una decisión absoluta. Un par de años antes yo había tenido ya un aborto muy traumático. Eh, y eso, el embarazo de mi hija, la energía del ser de mi niña me cambió totalmente la vibración interna. Algo me pasó. Tuve un embarazo kundalini, yogico, de cierta forma, porque no estrictamente kundalini. Y eso, la vida de mi hija dentro de mí me cambió la vida. O sea, sí, yo sé que suena como muy cliché y muy romántico, pero en serio que sí fue así. Y el parto, tuve un parto muy peculiar, tuve un parto en casa con parteras. Si tú me preguntas por qué elegí eso, no sé. Yo creo que lo eligió María, mi hija María, Ah, qué lindo. porque yo realmente no sabía mucho, ¿sabes? Era muy joven, o sea, no tenía información y todo se fue dando de manera tan mágica que yo estoy segura que es la magia
de ella queriendo decir hacia dónde quería sus experiencias y, y eligió nacer de una manera muy digna. Ella me puso a las parteras, estoy segura, todo, todo. Tuve un parto orgásmico que en su momento decantó en una gran crisis, porque yo no sabía que eso estaba bien. Te digo, era muy joven. O sea, si yo tuviera la información que tengo hoy en ese momento, seguro muchas cosas durísimas no habrían pasado, pero seguro no sería la que soy. Entonces, Total. bueno, tuve depresión postparto, tuve un parto maravilloso, un embarazo maravilloso, un padre de mi hija divino, es mi mejor amigo y es uno de mis grandes amores de la vida, este hombre. O sea, de veras, no es que algo estuviera mal, pero mi posparto fue horrible, horrible. La depresión posparto es algo muy duro, porque además es un estigma. Y eso, yo creo que todo el contraste de la gran belleza de embarazo y de parto que tuve con el durísimo posparto que tuve, me llevó a decir, wow, la maternidad, no sé, como que sentí que la maternidad es, por un lado, celebrar la vida y por el otro lado, con un pie caminas la celebración de la vida y con el otro pie caminas el duelo. Sí, sí, sí. Es una perspectiva, siento que ser madre, estás como viviendo las dos experiencias al mismo tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y yo no, nadie me había hablado de esto, era una mamá muy joven, en fin, como me di cuenta de la historia de vida que tengo como hija, de la historia de vida de mi madre, de mis abuelas, y yo dije, como las mujeres sostenemos la vida, o sea, necesitamos ser miradas desde otros lugares y yo no encontraba esas miradas, así que pues empecé a hacer un camino. Ay, no, y que es un camino absolutamente maravilloso, pero cuéntame cómo supiste tú que ya estabas lista para empezar a acompañar a otras mujeres que vivieron eso que para ti fue tan transformador en tu vida, que es la maternidad. Es que no tuve tiempo ni siquiera de pensar que estaba lista. Ok, O sea, todo fue tan orgánico, te digo que todo era como así, como mágico. En el posparto, mi partera me invita a un círculo de mujeres con desde mamás, con las mismas mamás que acababan de parir con ella. Y nada, nos reuníamos 2 veces al mes a sentar a tomar café y té con nuestros bebés y a hablar de ser mamás. Y yo me acuerdo que yo llegué ahí con mi hijita de 20 días de nacida, era así, una cosita de tamañito. Este, y fue impresionante porque, a ver, como que fue natural, de pronto mi partera nos daba libros, los leíamos a Laura Gutman, ¿no? A Carlos González, así los grandes autores de la maternidad. Y los comentábamos y estábamos ahí y de pronto yo les dije, oigan, si escribimos un blog como para ver si, pues a lo mejor a otras mamás les sirve lo que estamos contándonos nosotras y las que no puedan venir nos leen como, ¿sabes? Como un update, o sea, como una especie de eso, de ponernos al día, un diario. Órale, ¿tú sabes hacer eso? Sí, yo lo hago. Pues era la más chavita de todas y sabía perfecto lidiar con la tecnología. Entonces hice un blog, que es el segundo blog de mamás que se creó en México. wow. El blog tuvo muchísimo, ahora el blog ya es una cosa que se creó en Blogger que ya no me gusta, o sea, visualmente no me gusta, pero tiene un contenido muy hermoso, por eso no lo quito. El blog tuvo muchísimo eco, sobre todo en mujeres latinas que no estaban en México también, nos empezaron a leer de todo el mundo. Eh, y luego decidimos abrir las reuniones en el parque a público. Entonces de pronto empezaron a llegar mamás. Eso de, yo creo que María tenía como 1 año y medio y ya, pues de pronto ya estaba organizando y convocando círculos y de pronto ya estaba respondiendo en mil cantidad de correos de mamás contándome todos sus procesos.
o sea, mi vida empezó así, siendo una blogger maternal, y hacíamos círculos de mamás en el Parque España, así en la Condesa, aquí en la Ciudad de México. Y ya, así empezó mi vida y pronto fue como el siguiente paso, podría ser dula. Y me formé, hice la formación, eh, me encantó hacer la formación, el servicio social fue durísimo, estuve en hospitales públicos y fue muy fuerte, mucha violencia obstétrica, y pues ya, así como, o sea, es que te digo, no tuve ni tiempo de pensar en que cuando me, o sea, Ya, si ¿y cuánto ves, tiempo ha pasado desde eso, desde el nacimiento de tu hija hasta hoy? sí, mi hija cumple 13 años en este Wow, octubre. Sí, wow. sí. Son 13 O sea, años de camino recorrido. Imagino que o sea, es mucho aprendizaje, mucha sabiduría que te ha permitido acompañar a muchas mujeres en estas etapas. ha sido muy profundo. Si lo vemos así, pues sí, este camino empezó con la vida de mi hija, entonces llevo pues 13 años, ¿no? Me encanta que lo puedas reconocer así, sin duda es como es, yo digo, pues esto es reconocimiento del ser madre, ¿sabes? O sea, si no hubiera sido madre, yo no estaría haciendo esto, estoy segura. Porque además me gustaba mucho mi trabajo antes, entonces seguro hubiera seguido siendo artista, gestora cultural y todo eso que me fascinaba. Ha sido muy confrontante el proceso, Cindy, muy. Ha tenido un lado muy hermoso, pero también el lado difícil ha sido muy difícil, ¿sabes? Como, por ejemplo, en los círculos de mamás, todos los círculos de mujeres, pues la idea es encontrarnos para crear una sabiduría colectiva. Nadie sabe más que nadie, etcétera, ¿no? Por eso es un círculo, nadie está arriba de nadie. En este caso es de mamás. Y en el posparto, y con lo herida que tenemos la bebé y la niña interna, híjole, como aprender a trascender el dolor que nos podemos crear de madre a madre, de mujer a mujer, la competencia tan fuerte que uno diría, pero es un círculo de mamás y todo es como querer ser mejores. ¿Y qué? La herida es la herida y la condición humana es la condición humana. Ok. Y te puedo de contar, o sea, más bien no te puedo contar la cantidad de experiencias que me ha tocado habitar en los círculos de mamás, ¿no? Muy duras, o sea, desde ataques directos a mí, porque yo no sé qué, o yo siendo inmadura con otra mamá, o mamás peleándose de yo viendo, no, o sea, no te puedo explicar lo que yo he visto. Y eso ha sido muy fuerte, como desmitificar la parte en donde sí queremos hacerlo diferente, pero la herida en algún momento se va a hacer presente y necesitamos no romantizar estas relaciones entre mujeres, por más que la convocatoria sea sorora, sea amorosa, sea tribu, al final esa herida está. Necesitamos no romantizar para poder ser pues muy adultas afrontando las complejidades. Eso, por ejemplo, ¿no? O sea, eso como acompañante de círculos de mamás. Eh, pero también como Dula, o sea, ha sido, y como mamá, ¿qué te digo? Como mamá es la chamba, ¿no? Y como hija, o sea, Tú mencionas algo que yo hago este salto de, digamos, de conversación. Y es que nosotros tenemos una maternidad muy romantizada, ¿no? Todo rosa, todo feliz, el bebé feliz, la mamá feliz, el mundo es perfecto. Y cuando nos enfrentamos a la maternidad, pues hay mucha sombra que aparece, ¿no? Lo que tú dices, la herida de cada persona, la herida es la herida. Y yo haría, digamos, ahí un salto para preguntarte, una de las heridas más grandes en la maternidad, en mi perspectiva, es los duelos gestacionales y neonatales, ¿no? Porque digamos que el dolor realmente es muy intenso, la sombra que aparece en todo este proceso es una sombra realmente muy intensa, los procesos son muy intensos y eso que tú dices de las ambivalencias que se viven en la maternidad, pues se amplifican.
quiero preguntarte específicamente cómo ha sido tu experiencia al acompañar a madres, digamos como Dula específicamente, que o están cerca a despedirse de su bebé o que vivieron una muerte gestacional o neonatal. Ujú. Ok, me ha tocado varias experiencias en diferentes puntos. Mm, Desde cuando llegan conmigo y ya vivieron toda la experiencia, ¿no? De la pérdida, o cuando me hablan y me dicen estoy abortando, ¿no? O por ejemplo, cuando me buscan y me dicen, sé que este bebé va a morir, porque, porque ya me lo diagnosticaron así. Eh, en fin, ¿no? O, insisto, súbitamente no sabemos qué pasó y murió nuestro bebé. Eh, en todas ha sido durísimo, en unas me ha tocado estar más cerca que en otras, porque hay veces que no soy yo la dula o ni siquiera tenían dula, ¿no? Y de pronto alguien les dijo, háblale a Lila y me hablaron, pues es difícil acercarse cuando no hay realmente un vínculo, ¿no? Entonces, como el ser cuidadosa en hasta dónde te permiten estar cerca. En fin, yo siempre creo que hasta donde nos permitan está bien. Eh, pero a grandes rasgos lo que yo veo es como por un lado las mamás que acaban de perder un bebé, hay una sensación de mucha culpa. Eh, las mamás, o en general creo que cuando perdemos a un ser querido, ya sea por muerte o porque se termina la relación, amigos, padres, parejas, yo qué sé, hay culpa, ¿no? Como que de pronto hay una sensación de yo pude haber hecho algo diferente para que esto no pasara. Ujú. Imaginemos en el caso de las mamás que acaban de perder un bebé. Hay como una cosa ahí de culpa que viene pegada y eso es durísimo. Pero además, o sea, ya la mamá está viviendo esto y lo fácil sería decir, pero no tuvo la culpa. Sí, ya lo sabemos y ella lo sabe en la cabeza, pero con decírselo no se le va a quitar. Necesita vivir un proceso para integrar todo eso. No es como, suelta la culpa. Y yo siempre les digo, ¿cómo? A ver, suéltala, así, y ya. O sea, ¿cómo se suelta? No, como, ¿cómo? Entonces, realmente es más bien acompaña a la gente, incluso si siente culpa. De hecho, sobre todo si siente culpa. Y no le digas qué debe sentir. Si siente culpa, siente culpa. O sea, ¿sabes? Que tú le digas, pero no es tu culpa. ¿Sabes? Hay como una cantidad de mala educación en general emocional, como una especie de analfabetismo emocional en general, pero hacia la muerte más. Y hacia la muerte neonatal, no, no, o sea, está cañón. Entonces la mamá está viviendo un proceso que es natural del duelo. Pero además, imagínense, como el duelo perinatal es un tabú, o sea, no hay, las mamás que perdemos bebés ni siquiera tenemos nombre, ¿no? Así es. Una viuda perdió a su esposo, un huérfano o huérfana perdió a su mamá o a su papá, pero estoy deshijada, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo nombramos perder un bebé? ¿No? Es un tabú tan grande, entonces no solo está viviendo el proceso regular de un duelo, además está viviendo el que no puede hablar de eso, porque no es natural hablar de que se muere un bebé. Claro, claro que es muy doloroso hablar de que se muere un bebé, no manches, de lo más doloroso, pero el tabú no ayuda y la mamá tiene que como que esconderse. Es lo que yo veo, que se esconde y que si el entorno pudiéramos tener más empatía en el sentido de no querer decirle cómo vivir su duelo, sino realmente estar disponible. Y estar disponible a veces no es otra cosa más que llegar a la casa con un
pan y con un café, ¿sabes? Estar disponible es así, es sentarte al lado de alguien, a ver pasar la tarde. A veces una mamá en duelo no necesita más que eso. No necesita que le digas que no sienta culpa, que le digas cómo va, cómo hay un mundo después de esto. Vamos, eso va a pasar. Necesita compañía de verdad, ¿no? Si la quiere también. Y cuando no la quiera, no tomarlo a mal, no es personal, ¿no? Como, oye, ya vete. O si quiere estar sola, si quiere estar sola. Ujú. Como eso, que a grandes rasgos es muy complejo, es muy complejo. Hay Es una, fuertísimo. hay una cosa que no sé si tú estás de acuerdo, pero bueno, depende de la cultura, ¿no? En México y en Colombia sí es muy normal que si tú tienes un bebé, pues te cuidas una cuarentena o hay cierto, digamos, protocolos para seguir en esa posparto, cuarentena, puerperio, como lo llamemos. Pero cuando no hay bebé, ya sea por la razón que sea, bebé murió, es como que ya la mujer ya no merece, pero pienso yo, o no se preocupa, o no hay lugar a ese proceso de cuidarnos en un posparto, digamos que es mucho también el trabajo de una dula posparto, ¿no? De cuidar ese ciclo que viene después de un alumbramiento o de una pérdida gestacional. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Por qué sucede eso de que cuando ya no hay bebés, como que ya esa mamá ya no es mamá, pregunto, y si ya está de ladito, entonces ya no necesita ese cuidado? Yo creo que sí tendríamos que ser muy claras que una mamá es una mamá, siempre, con bebés vivos y o muertos. Una mamá es una mamá. Eh, y el posparto de una mamá que murió su bebé es real y necesita ser mirado. Y esa madre está de posparto porque esa madre sigue siendo madre aunque su bebé haya muerto y está en un proceso de recuperación en muchos niveles. La mamá, lo primero que yo podría sentir, más allá de si socialmente esto se va aceptando, ¿no? Que lo espero de verdad, es todas las mamás necesitamos asumirnos madres siempre, aunque nuestros bebés hayan muerto. Yo soy madre de 2 hijos, pero solo una está viva, ¿no? O sea, pero soy madre de 2 hijos. Entonces, eso es muy importante, asumirnos madres eh, siempre, en cualquier circunstancia. Y claro que un posparto después de una pérdida, pues imagínate, o sea, imaginemos, cualquier pérdida duele. Una madre que esperaba a su bebé y a su tesoro, y ese bebé concluyó su propósito encarnado antes de lo que ella esperaba, porque eso pasó. Entonces está comprendiendo que su cuerpo no sabe que el bebé, su corazoncito dejó de latir, su cuerpo está haciendo leche, ¿no? Entonces todo su cuerpo se preparó por la cantidad de meses que estuvo embarazada para poder nutrir y cuidar a ese ser. Entonces, que ese cuerpo pueda entender lo que no va a pasar, no solo es la cabeza, es también una cosa del cuerpo. Es como hablar de hambre, ¿no? Es como si todo el día estuviste preparando a tu cuerpo a comer algo y de pronto no llega el platillo. Pero esto es más profundo. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar a las madres también a que sus cuerpos puedan entrar en un proceso de integración? O sea, es muy duro, ¿no? ¿Cómo no mirarlo? Parto de duelo perinatal necesita ser mirado, pero ya, pero todos los pospartos, ¿eh? O sea, este puede decir, Cindy, que en general, además el posparto es también como algo, como el oscurantismo de la maternidad, o sea, porque nadie quiere estar ahí tampoco, ¿no?
o todos los que quieren estar para decirte que eres pendeja, perdón por mi francés, pero no es otra palabra, ¿no? O sea, todo el mundo quiere decirle a la mamá cómo ser una mamá, incluso los que no son mamás, ¿no? Los que nunca han sido mamás, ¿no? O están ahí para decirte y tratarte como tú no supieras nada, o no están. Entonces, y en general el posparto también es como un dark side. Entonces es como una reeducación alrededor de la maternidad. Y que sí, claro, de por sí el posparto con un bebé vivo es todo un tema. Imaginemos un posparto con un bebé que está muerto. O sea, ya no es el tabú más el tabú y todo tiene que ver con eso. Nos da miedo sentir y nos da miedo ver a la gente sentir dolor. Mucho. Pero porque venimos de una sociedad que nos ha todo el tiempo reprimido a sentir. Tú no quieres ver cómo el otro o la mujer siente dolor, ni físico ni emocional, porque tú no sabes qué hacer con tus propios dolores. Así es. Así. No, y tú has dicho algo súper importante, bueno, esto es súper importante reconocerlo, pero bueno, ahí lo has dicho, es tan importante el posparto cuando hay bebé, pero también cuando no hay bebé, porque no solo es la emoción, el sentimiento, sino que hay todo un cuerpo, el cuerpo que se preparó, como tú lo dices, para cuidar a un bebé y ahora que no está bebé, pues aún el cuerpo, mencionabas lacta, pero hay muchas que tuvieron el parto, una cesárea, o su cuerpo es un recordatorio de que son madres, pero ¿cómo gestionamos todas esas reacciones, esas evidencias de mi cuerpo cuando no hay bebé? Y ahí quiero preguntarte, porque es el tema que te convoqué a hablar hoy, y es que las plantas pueden ayudarnos en ese periodo de duelo. Explícanos un poquito más de ese papel que pueden llegar a jugar las plantas, sobre todo en esa primera etapa de duelo o de posparto sin bebé. Uh-huh. En general, las plantas están aquí en la tierra para acompañarnos. Todas. Todo el mundo vegetal está aquí para acompañarnos. O sea, acompañarnos en procesos evolutivos. Estaron aquí pues porque nos acompañan de muchas maneras y si lo vemos en un nivel mucho más sutil, pues digamos que las plantas viven la experiencia humana a través de nosotros, ¿no? O sea, cuando tú estás tomándote un té de manzanilla, la manzanilla está experimentando la vida humana a través de ti por medio de ese té. Entonces, eso es muy importante, que aunque no sean humanos, el mundo vegetal son seres vivos y tienen energía y tienen potencia y, y no tienen una cultura humana y no hablan humano ni así, pero tienen un estado de conciencia, tienen un estado de conciencia peculiar, el de ese mundo. Eh, y esto está probado científicamente, ¿eh? No solo es una cosa de una chava que está diciendo cosas ahí como que su cabecita se voló, no, no. O sea, se pueden ir a buscar toda N cantidad de investigación científica sobre el mundo de las plantas, o sea, y el mundo fungi, ¿no? Porque trabajan en simbiosis. La cantidad de cosas que hacen las plantas es muy alucinante. Entonces, bueno, en general las plantas hacen eso, es su naturaleza. Pero para mí me ha gustado mucho entender el mundo alquímico de las plantas también, o los procesos de alquimia que ocurren gracias a las plantas, respecto a los tránsitos, a las transiciones, ¿no? O sea, como que a mí me importan mucho las transiciones, como cuando estás en medio de algo, no eres ni niña ni adulta, pero eres una cosa como adolescente que quién sabe qué eres, ¿no? No eres ni fértil ni menopáusica, pero estás en medio de ahí entre menstruar y ya no menstruar, ¿no? Así. Y la muerte es una transición, por eso dicen trascendió, ¿no? Transicionó. Pasó de estar en un estado a otro. Y esa transición de alguien que amamos nos ayuda
nos conecta con transiciones también internas. Entonces, eso, las plantas, entre tantas cosas que hacen, además de ayudarte con las gripas y enfermedades y así que sí, también acompañan a niveles mucho más como, pues sí, como acompañantes de procesos en donde transitamos algo, en este caso el duelo. Las plantas son una maravilla y acompañan muy bien los duelos, porque si alguien sabe de transformación es la tierra. Entonces, las plantas tienen en su ADN información que te ayuda a entender cómo la transformación, la muerte, la vida no están separadas, es parte de lo que vivimos en la tierra. Es como si te metieras a una maestra, te la tomaras. Entonces, esa información que entra a niveles pues sí, celulares, ¿no? De bioquímica y alquímica, que hacen un proceso bioquímico por medio de la alquimia, pues te empieza a dar ese sostén para poder ir entendiendo en unos niveles más profundos e incluso fisiológicos los procesos de pérdida. Entonces, las plantas lo hacen y hay muchas maneras de incorporarlas en el duelo. Y en el caso específicamente del duelo perinatal, es una maravilla. Hay como varias formas de incorporar a las plantas para acompañar a las madres que han perdido a sus bebés. ¿Tienes algunas plantas, digamos? Si sé que, si bien creo que cada persona tiene necesidades distintas, puedes decir Ujú, que hay algunas plantas que en general puedes mencionar que puedan ayudar en este duelo. ujú. Mira, cuando yo hago la receta de las plantas con las que acompaño, es gracias a una cantidad de cuestionarios, les hago muchas preguntas, ¿no? Así que se te antoja de desayunar. A veces hago preguntas como eso, ¿no? ¿Puedes dormir? ¿No puedes dormir? En fin, ¿no? Eh, muchas, sigues produciendo leche, por ejemplo, ¿no? O sea, como plantas que ayudan a cortar el flujo de leche, en fin, ¿no? Depende del proceso que esté viviendo la madre. Ahora, como de manera general, si yo pudiera hablarles, esto es algo muy peculiar porque la información que yo les doy de las plantas, en parte sí tiene información que viene de libros de herbolaria, es ciencia, ¿no? O sea, ciencia natural. eh, y otra que es de la praxis del contacto con ellas. Y pues sí, lo voy a decir así, de hablar y de tener una comunicación con las plantas. O sea, yo sé que suena rarísimo y alienígena, pero es real. O sea, ya, y además yo ya, como me chocan los closets, yo ya no quiero andarme escondiendo en el closet de que hablo con las plantas, pues así soy, ¿no? Entonces, esto que yo les voy a contar no es que lo van a encontrar en una enciclopedia. Puede tener un poquito de la información del doctor Bach, con las flores de Bach, un poquito de herbolaria, porque claro, llevo años caminando con las plantas, pero les voy a dar como mi propia, pues, intuición también, ¿no? Ya pues como mi camino, lo que yo he conectado con ellas. Y desde este punto de vista, una de las plantas más maestras para acompañar casi cualquier tránsito va a ser la manzanilla. La manzanilla es una planta bien peculiar para el mundo de las grandes herbolistas, maestras de herbolaria como brujas alquímicas, eran su planta maestra. O sea, tú siempre empezabas a trabajar con las manzanillas cuando empezabas un camino con plantas. Es una flor con mucha potencia vital. En el centro, si tú ves una manzanilla, en realidad, si tuviéramos ojos de abeja, veríamos muchas manzanillas, millones. Este, y además es una planta que a nivel vibracional conecta mucho con la energía del sol. Entonces, por lo regular, cuando estamos, y además con la miel, ¿no? Para gente que no coma miel y quieran conectar con la energía de la miel, tomen manzanilla. Cuando estamos en un proceso de duelo, necesitamos conectar con ese calorcito solar, con esa mielecita, con esa dulzura. Entonces los tés de manzanilla dan como, no sé si te acuerdas, no sé si tu abuela te los daba, mi abuela para todo me daba té de manzanilla, pero hacen como así, ¿no? Como un abrazo.
Bueno, la manzanilla siempre y la pueden encontrar en cualquier lado, es una belleza. Eso es todo, cualquiera diría es una energía femenina, de hecho es súper masculina, pero es una energía muy masculina, muy femenina, ¿no? Ok. Es como ese momento del sol que no es así de, ¿qué onda, güerito? Sino es como riquito, ¿no? Sabrosito, acariciador. Este, hablando de una energía masculina fuerte también, el romero es muy bueno, sobre todo cuando sentimos que hay como mucha pesadez, como que es pesa, como que la energía, digo, el duelo suele sentirse fuerte y pesado, pero como de pronto demasiada energía pesada, dura, pues romero es una maravilla, ¿no? Y sobre todo quemado, quemar romero. La infusión de romero ayuda, pero hay que tener cuidado si tienes problemas de presión, Ok. no de depresión, sino de presión arterial, pues es mejor no consumirlo. La lavanda también es un regulador del sistema nervioso, entonces además la lavanda es una energía súper maternante, pero como maternante como con mucha fortaleza. Entonces, la lavanda te va a ayudar un montón a que tu sistema nervioso entre en un estado como de silencio, sobre todo si el sistema sigue, si estás muy asustada, si el evento fue traumático al punto de que te sigues despertando así, ¿no? Así, ahí te vendría muy bien combinar manzanilla con lavanda, ¿no? La lavanda te va a ayudar a que el sistema nervioso empiece a entrar en un proceso de regulación. Eh, y para el duelo y cualquier proceso de tránsito, lo que ocurre es que cuando hay, incluso aunque no hayas perdido a tu bebé, pero en el posparto hay una especie como de portal. La mamá está como entre mundos, aunque su bebé no haya muerto, ¿eh? O sea, esto te hablo en un posparto con un bebé que nació vivo o con un bebé que murió. Estás como entendiendo todo el proceso de traer vida. Y si murió tu bebé, de haber creado vida y recibir la muerte, ¿no? O sea, y entonces estás, yo no sé si a ti te pasó, Cindy, pero es como si te acabaras de bajar del barquito, ¿no? Como entre mundos, entre mundos. Ese proceso de entre mundos, lo que ocurre es que nos ponen una sensibilidad muy amplia Así. y al punto de que nuestra sensibilidad puede sentir más de lo que nos toca, ¿vale? Yo siempre, siempre, siempre que hay duelos, que hay nacimientos con duelos, siempre en esos momentos, o que acaba de morir alguien, ¿no? Incluso aunque no sea un bebé, dormir con laurel, por eso, porque la puerta de la muerte y de la vida que está muerta abre energía, y más en el caso de las madres, ¿no? Si acabas de tener, por ejemplo, un bebé y un familiar acaba de morir, también, ¿no? Estás súper sensible a todo. Entonces, siempre, siempre dormir con laurel en la cama, ¿vale? Poner laurel en la cama, abajo de las almohadas, y además el olor del laurel es súper rico para descansar y te va a ayudar como a crear una especie de burbuja donde tú vas a sentir lo que estás sintiendo, viviendo tu proceso, pero un poco como, no quiero decir protección porque creo que la protección siempre está, pero sí, como cuidando tu energía, ¿no? Y tú has dicho algo Siempre y la... es que en el duelo realmente nuestra energía baja mucho, ¿no? Son procesos tan densos que en general nuestra energía y nuestra densidad es muy pesada. O sea, todo lo que tú lo has dicho, la sensibilidad es tan grande que la herida pequeña se siente como si estuviera carne viva y todo lo sentimos maxificado. Y claro, no, es una etapa muy especial para ayudarnos de las plantas. Lila, a mí me gustaría mencionar algunas de las cosas que en el duelo, si bien no le ocurre a todo el mundo lo mismo y cada persona vive el duelo distinto, te puedo mencionar unas cosas que nos suele pasar a la mayoría y tú nos mencionas, digamos, esa planta ideal para esas situaciones.
Ok, me encanta el juego. Vale. Ok. Bueno, el insomnio. Lavanda y pasiflora. Pasiflora, wow. Las pesadillas, porque puede pasar mucho. Las pesadillas y lo uniría yo con los pensamientos incluso de recurrentes de muerte. Dormir con laurel. Dormir con laurel en la cama y también puedes hacerte infusiones de laurel con miel. Ok. Falta de apetito. Perejil. Perejil. Perejil con, sí, perejil con alguna, tal vez con un poco de manzanilla o puede ser perejil con toronjil, con melisa. Ok. Para esos momentos de extrema tristeza y llanto, ¿hay alguno que recomiende? Aparte de los que ya has mencionado. Mm. La hierba de San Juan ayuda muchísimo, Hierba de San Juan. pero hay que ser cuidadosa. Si estás medicada, no puedes tomar hierba de San Juan y yo recomendaría adquirirla en pastillas. En Oh, muchos lugares de naturistas pueden venderla y te puede ayudar muchísimo la hierba de San Juan a acompañarte en el duelo. De hecho, es para eso, para los duelos. Nada más que yo no hablo mucho de ella, porque si es una planta que hay que tener como, hay que regularla, no es como la manzanilla que te puedes echar 1 litro de té de manzanilla y no te va a pasar nada. ok. Pero así duelo que uno no puede más, pues de verdad buscar hierba de San Juan o a algún herbolista que les pueda ayudar a administrarse hierba de San Juan. Ya en muchos herbolistas o en tiendas naturistas venden ya las cápsulas, los comprimidos con dosis que no hacen daño. Buenísimo, Eh, buenísimo. Vamos a la siguiente. Cacao, Ay, cacao. Qué, tomen qué, cacao. qué El bueno. cacao es una maravilla porque además te va a ayudar con las endorfinas eh, y a no cerrar el corazón. Mm, Esa era la otra que te iba a preguntar. Cuando pasa lo contrario, que esas mamitas no han podido llorar, no han podido, y su corazón está muy cerrado y ni siquiera pueden hablar de lo que les sucedió, ¿tú qué les recomendarías en temas de plantas? Mm. Ah, yo primero diría que no hay que presionar. Yo creo que cada ser y cada cuerpo de verdad va haciendo lo mejor para poder con lo que está pasando, porque es muy duro. Entonces, primero sería, no hay, no hay presión, no hay presión, pero una super ayuda para esas mamás que necesitan empezar a escucharse, sobre todo antes de hablar, escucharse a sí mismas, pues un té de manzanilla con rosas. Las rosas trabajan aquí. Entonces, es como si metiéramos una rosa que va a girar y con su aroma te empieza a hacer así en el corazón. Entonces, un té de manzanilla con rosas sería maravilloso. Eh, yo también trabajo mucho con aceites esenciales, me encantan las esencias y tal vez un poquito de cypress aquí o ciprés en esta zona, un poco nada más. Eso, sí, y también podría ser alguna raíz. Por lo regular son mamás que están como todavía su energía está como así, como allá, entonces como que están impactadas. Entonces hay que traerlas a la tierra, ¿no? Como que vuelvan. O sea, no es que cierren el corazón porque no, porque lo quieran cerrar, es que está costando mucho integrar la información, entonces las raíces son una maravilla para eso. El jengibre, un buen té de jengibre con, a mí me encanta el jengibre con manzanilla, pero a mí me gusta la manzanilla con todo, pero en general cualquier raíz, jengibre, caldos de varias raíces ayudan muchísimo también. Eh, caldo con cebollas o té de cebolla con jengibre. Ya sé que suena como a té de gripa, pero justo es para eso, es para regresar al cuerpo.
¿no? Ok, Como cuando el cuerpo tuvo que vivir muchas cosas en muy poco tiempo, casi siempre. No sé si te has dado cuenta que las mamás sí. que están como más así como atoraditas son las que pasaron por muchas cosas en muy poquito tiempo. Mm, Entonces, que ni siquiera lo han podido terminar de acomodar. Entonces, hay que darle mucha raíz a esa mamá, ¿no? Mucha energía como profunda de la tierra. Todo lo que sea raíz, escamote. Yo tengo un caldo especial para el posparto. El posparto con bebé, vivo o no vivo. Y lleva puras raíces, justo por eso. ok, No, qué para eso es, interesante. para que regrese al cuerpo. Pero en general esas mamás así, no se preocupen. Tiene más que ver con que todavía como que su energía está intentando allá en lo que pasó. Entonces, traerlas de vuelta es eso. Raíces, té de jengibre y limón, así como té de gripa, básicamente. Ok. Bueno, cuando también a veces vivimos estos procesos en nivel hospitalario, partos, todo eso también pasa mucho que tenemos mucho frío. ¿Cómo, qué recomendarías? ¿Si algún masaje, aceite o para empezar a volver a calentar el cuerpo y sobre todo el vientre? Ujú. Ahí sí o sí, yo creo que todas las mamás necesitan su baño posparto. Todas, ¿no? Así todas, todas. A mí me dio la última mujer a la que bañó mi abuela fue a mí. Después de eso se rompió la cadera y ya no volvió a bañar a nadie. Y gracias a eso yo me dediqué a bañar a las mamás. Ahí fue donde yo empecé también, fíjate. Entonces, baños de tina, inmersiones, baños de inmersión en la tina. Una receta sí o sí infalible para todas sería poner un poco de romero, ruda, no sé si allá se llama igual. Sí, yo amo la ruda Perfecto, si también. alguna no se llama igual, me dices. Este, pirul, el árbol de pirul. Eh, ¿Qué más le podemos poner? Calientita. Árnica también podría ser una maravilla porque como ayuda también a destraumatizar el cuerpo. Ujú. Eh, Déjame pensar en otra como que puedan encontrar en todos lados. Pueden ser hojas de naranjo, de guayaba, y haces un té, o sea, es una olla y metes todas esas plantitas, orégano también porque es calentita, canela. Entonces todo lo metes y haces un gran té. La idea es que sean como 20 litros de té para que quepa en una tina. Entonces pones en la tina el agua y luego le echas el té de las plantas. Entonces ya la mamá se mete y encima les pones una cobijita, nada más le dejas la cabecita afuera para que no se sobrecaliente el cuerpo. Y eso le va a ayudar, al menos son 3 baños. 3 baños, claro, lo que yo hago es les doy el baño, un masaje antes, masaje después, trabajo con el rebozo, practico un masaje uterino, en fin. Pero vamos, no todo el mundo tiene que saber hacer estas cosas que yo sé hacer porque a mí me gustan. Con ese baño y con que no le dé frío después del baño, que esté bien tapadita, se mete a la cama, le ofrecen un tecito de toronjil, de manzanilla, con hierbabuena, etcétera, así que le ayude rico. Se toma su tecito ahí adentro, no sale, al menos por unas 3 horas de la cama, no sale, y un caldito a la cama, o sea, le llevan todo ahí. Eso 3 veces y una buena papachada, o sea que si tú no eres masajista, no importa, le puedes dar una papacha a una mamá, sobarle, todos sabemos acariciar. Entonces, aquí estoy, decirle a su cuerpito que aquí estás. Y ya, con eso es para el frío después de los nacimientos, es una maravilla. El frío interno en realidad se va a salir con estos baños, chicas. Si no te puedes hacer estos baños, ayudan mucho los vapores vaginales. Yo tengo Ok. en mi página mucho sobre vapores vaginales, pero, ay, no, es que háganse el baño completo con la tina. De veras, aunque no tengan tina en su casa, váyanse a comprar una de plástico. O sea, no importa, háganselo. Ayuda mucho. Entonces, realmente esos fríos terminan de salir con estos baños. Yo la verdad es que es una maravilla los baños de medicina. Muy. Qué bueno, nos has dado en un momentico muchísimas, muchísimas herramientas muy, muy valiosas
Yo sé que muchas personas que llegaron hasta este video van a querer saber más. Y bueno, para eso por ahí voy a dejarles las redes sociales de Lila. Lila tiene una página web, ella es muy activa en Instagram, también monta videitos en YouTube, está en Facebook, realmente tiene contenido de muchísimo, muchísimo valor. Yo creo sé que van a encontrar muchas cosas que les son muy útiles y bueno, también ya saben que pueden consultar con ella en cualquier momento si desean algún acompañamiento individual o conocer un poco más de todos sus talleres, de sus programas que son súper interesantes. Ahí les dejo la inquietud, pero creo que esto ha sido maravilloso. Es como dejarle a todos esa inquietud de que, pues que aparte que en el duelo lo podemos vivir en compañía de otros padres, en compañía de otras madres, en compañía de esas personas que nos permitan vivir ese duelo un poco más amorosamente, pues ahí están también las plantas que están a nuestro servicio para ayudarnos a esa transición de la que nos habló Lila. Bueno, Lila, te dejo los últimos minutos para que dejes un mensaje, el que tu corazón quiera dar a esas personas que están viviendo el duelo en este momento. Mm. Ah, quiero decirles a las mamás que en este momento están sintiendo la despedida de esa expectativa de criar y de cuidar de sus bebés, que, que sean pacientes consigo mismas, que no tienen por qué acelerar el proceso, que sé yo misma lo que se siente no poder criar a un bebé, porque no tenía, no, en mi caso yo no tenía las herramientas o en el caso de alguien más no se pudo, pero, pero también me gustaría decirles que eso no las hace menos madre, que son una mamá completa, completa como yo, y que el camino de la maternidad se vive de muchas formas, que espero de corazón pueda integrar este gran, gran dolor y que cuando lo integren puedan observar y asumir el gran proceso de conciencia que han venido a realizar, porque ser madre de un bebé que muere implica mucha valentía. Vivir eso en el cuerpo, yo creo que es una de las cosas más valientes, así que espero que puedan reconocer el valor de la experiencia que están viviendo y que se están atreviendo a vivir. Eso. Hermoso, absolutamente hermoso. Hermoso, Mm. hermoso. Y yo agregaría que todas estas herramientas que nos habló Lila son herramientas para que seamos muy autocompasivas, para que nos abracemos, para que nos consintamos. También merecemos no solo considerarnos madres, sino cuidarnos a nuestros cuerpos, a nuestros procesos y volver a reconectar con la vida, volver a reconectar con la vida. Así que pues Lila, infinitas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por esa luz, por esos mensajes y por esa inquietud que yo sé que vas a dejar en muchas personas con relación a tu trabajo, a tu acompañamiento y sobre todo la inquietud de poder ir y buscar en las plantas también un aliado en este proceso tan trascendental para todas. Tú empezaste hablando de cómo tu maternidad te transformó la vida. Yo creo que para muchas de nosotras fue igual. Nuestros bebés, aunque partieron muy pronto, nos transformaron la vida, incluso nos marcaron un camino que antes no veíamos, pero que cada día, cuando nos damos la oportunidad y con paciencia de transitarlo, pues nos va llegando, nos va llevando a este lugar en donde todas estábamos destinadas a estar y a hacer ese aprendizaje que nos correspondía. Entonces,
Te agradezco, te abrazo, los abrazo a todos, les envío mucha luz en sus procesos y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias a ti.